Pues ya saben, vamos a seguir hablando sobre Moisés. Por la fe, Moisés. Gracias por la paciencia con Moisés. Estamos en nuestra 15ª sesión. Estamos viendo los mandamientos de Dios. Cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, principalmente en el camino a Emaús, dice que el Señor les hablaba sobre todas las cosas que estaban escritas acerca de el Mesías, de Él, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los salmos. Y entre esas cosas estaba justamente la ley. La ley es muy importante, pero ahora vamos a seguir desgranando las verdades que están escondidas. Sin embargo, como siempre hago, es un poquito rememorar, repasar, revisar lo que habíamos estado compartiendo. No vamos a repasar todo, pero sí por lo menos de los mandamientos, de los 10 mandamientos. En la sesión número 11 habíamos visto amando a Dios por encima de todo y describíamos 2 mandamientos, el primero y el segundo. El primero decía: no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna. Y Dios estaba presentando: yo soy el Señor tu Dios. Qué imponente, no se esconde Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Habíamos hablado sobre eso, sobre estas verdades, estos mandamientos. Después, el tercer mandamiento, habíamos titulado ¿cuál es el nombre de Dios? Y describimos un poco sobre no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. Es algo demasiado grande porque identifica a la persona. Tu nombre, cuando yo doy tu nombre, yo soy, dices. El nombre tiene identidad de la persona. Así que hablar del Señor, su nombre, estamos hablando de la persona de Dios. Sin embargo, en este tiempo, Dios se ha revelado a través del nombre de Jesús, quien identifica al Mesías. Habíamos visto que es aquella persona que nació de una virgen, habitó entre nosotros, Dios con nosotros, murió en la cruz y resucitó. Y que en ese nombre, solamente en ese nombre, no hay alguien colateral ni que le acompaña, solo en Él, porque Él fue solo a la cruz. No fue con compañía, nada. Los demás lo miraban de lejos o habían huido los más cercanos. Entonces, su nombre es Jesús, es sagrado para nosotros, porque identifica a la persona de Dios hecha carne. El cuarto mandamiento habíamos titulado sobre el trabajo, y decíamos el trabajo y descanso del cristiano. Hablamos sobre lo que es el trabajo. El trabajo también no es un invento de ningún gobierno, ningún sindicato, ningún empresario. El trabajo es sagrado porque Dios trabaja y dio esa labor divina, por así decir, al hombre para que trabajáramos. 6 días trabajar y el séptimo descansar. Pero además del aspecto natural de este término, habíamos visto que todos los cristianos hemos venido a Él para reposar de nuestras obras. Es decir, no necesitamos ganarnos el cielo porque Dios nos ha entregado a través de la obra de Él en la cruz de Cristo. Y que debemos reposar en nuestro corazón, como dice el Pablo: por nada estén afanosos, por nada. Es decir, descansar porque hemos entrado a su reino en nuestra alma.
en nuestro corazón. Y finalmente habíamos visto la última vez el quinto mandamiento en nuestra 14ª sesión y le llamamos el poder de la honra. El primer mandamiento relacional del ser humano, porque el primero es con Dios, nuestra relación con Dios y exclusivamente con Él, pero se extiende el primer mandamiento respecto a nuestra relación que es con nuestros padres, que debemos honrarlos a ellos, debemos honrar. Y no es un mandamiento simplemente caprichoso, sino que Dios lo acompaña con un compromiso de que si tú honras a tus padres, te irá bien. Dios mismo dice, esta es la promesa, te va a ir bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Ahora vamos a ver el sexto mandamiento. Y le he llamado a ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y he tomado esta frase de los cursos del seminario, de la conferencia de consejería. Nos han enseñado los hermanos esta frase que cabe puntualmente a este sexto mandamiento, que es demasiado corto. Y es no matarás. No matarás. Hermano, yo no mato a nadie ni pienso matar a alguien. Pero vamos a desgranar, como había mencionado, sobre qué es lo que quería decir. Y eso está en Éxodo capítulo 20, verso 13. Es muy corto, breve. 2 palabras. Tácito, sin excepción. Se menciona lo mismo, a veces con algunas breves variantes, en todo el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco. Sin embargo, también en Génesis capítulo 9, verso 6, Dios mismo dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Está diciendo de que hay pena de muerte de parte de Dios. Yo respeto y me inclino con temor de Dios a que deberían las naciones obedecer a este mandamiento. Es decir, si alguien derrama la vida de uno, debería pagar con su propia sangre. Salvo alguna excepción que no voy a entrar en ese detalle. ¿Pero por qué? Porque solo Dios es el dador de la vida. Nadie de nosotros ha dado vida a nadie, a menos que Dios no nos conceda, por ejemplo, el ser padres. ¿Y por qué esto de la muerte? ¿Por qué de la muerte? Esto cuando el hombre fue creado, Dios no tenía en su corazón la muerte del ser humano. Él es dador de vida. Sin embargo, tiene sus consecuencias el pecado, lo que pasó con Adán y Eva. Después de la caída del hombre, en sus emociones fueron exasperadas y empezaron a sobredimensionarse las expresiones de envidia, orgullo, ambición y otras más, que el pecado abrió ese boquete en la vida del ser humano, en su alma. Así que vino la muerte, entró la muerte, porque el hombre desobedeció. Pero Dios tiene un plan. No le agarran las cosas por sorpresa. Él ya mencionó en el Antiguo Testamento que Él enviaría a alguien que Él va a hablar, va a explicar las cosas. Porque no nos olvidemos, y lo hemos compartido, que cuando Moisés subió al monte, Dios hablaba en voz audible. Y dice que el pueblo de Israel
no podía resistir porque era algo más allá de la capacidad humana, la voz de Dios, la palabra de Dios. Así que empezaron a rogarle a Moisés, no, que Dios no hable, no siga, no continúe. Me imagino que dice que era un sonido tan agudo y fuerte como trompetas que retumbaban los tímpanos y hacían estremecer a nuestra naturaleza carnal. Sufría. Y empezaron a gritar, no hable Dios con nosotros así, sino que Dios hable contigo, Moisés, y tú nos transmites. Pero esto intencionalmente Dios lo hizo. Y miren lo que menciona Dios a Moisés para el pueblo. Está en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré a esa persona cuenta. Es decir, Dios dijo, está bien. No van a escucharme en esa manifestación, esa teofanía sobrenatural inmensa. Dios les dijo, está bien lo que han dicho, pero yo les voy a hablar a través de alguien que es un profeta y deben escuchar. Yo hablaré todas las cosas. Así que el pueblo de Israel se puso a esperar a aquel profeta que era el Mesías. Estaban esperando, atentos, estaban en una expectativa la nación de Israel. Y lo que decía Dios es que esa persona que iba a Dios a poner sus palabras, aquello que no podían escuchar en el monte Sinaí, este profeta iba a hablar al pueblo de Israel. Así que quedó esta frase que es hablando de este mandamiento, no matarás, no matarás. El hombre, a causa de dar la espalda a Dios, vino este mandamiento. Como decía Oseas, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. El hombre le dio la espalda a Dios. Se desvinculó de todo lo que es Dios. Podemos ver alrededor de nuestra nación vemos las cosas y uno queda asombrado cómo el corazón del hombre está alejado de Dios. En nuestra nación vivimos buena parte de esa realidad, haber dado la espalda a Dios. Pero pues seguiremos desgranando este tema. Entró la muerte y los primeros efectos que empezamos a ver es en los hijos de Adán y Eva, en particular Caín, con su comportamiento con su hermano Abel. Ambos fueron a presentar a Dios una ofrenda. Y Dios, dice, miró con agrado, le agradó el corazón de Abel, pero no le agradó el corazón de lo que estaba haciendo
Caín esa ofrenda, la manera de la que presentó y qué presentó. Esto le molestó, lo resintió a Caín de una manera notable. Esto nos sirve de lección a nosotros porque está escrito para enseñarnos, para hablarnos. Esto era lo que pasó con estos dos varones. Era como un anticipo de las consecuencias de lo que el pecado había causado. Pero principalmente la bronca que nació en el corazón de Caín. Y nos vamos a ver ir a las Escrituras. ¿Qué les parece? En Génesis capítulo 4, versos 5 al 7, dice así: pero Dios, entre comillas, no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Se está refiriendo que Dios no miró. Esto hizo que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, se trastornó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces las cosas bien, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces bien, el pecado yace en la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esto es muy aleccionador, hermanos. Yo me admiro de la sabiduría de Dios. Haremos una explicación de esto, ya algo había mencionado. El pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. Estaba expectante. La voz había pasado. Y que el pueblo de Israel tenía que escuchar porque él iba a hablar de parte de Dios. A pesar que habían venido profetas distintos, Isaías, Jeremías y estos y otros muchos más, Dios quería hablar directamente con el hombre, de hombre a hombre. No en esa revelación, esa manifestación que pasó en Sinaí, que el pueblo de Israel no podía escuchar la palabra de Dios porque era acompañada de mucho poder, de mucha gloria, mucha grandeza que nuestra naturaleza humana no podía resistir. Tal era la manera que estaban esperando los pueblos de Israel, que cuando vino Jesús, el profeta, el Mesías, el ungido de Dios, registra el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versos 25 y 26. Quiero resaltar esto. Estaban charlando Jesús y la mujer samaritana, ni siquiera nos menciona el nombre de ella. Y la mujer le responde y le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le responde: ese Mesías, básicamente, soy yo. El que habla contigo, le dijo Jesús. Así que escucharemos lo que nos va a explicar sobre esta frase del mandamiento: no matarás. ¿Qué es lo que dijo el Mesías? Así que este profeta, que el Mesías, el Cristo, habla ahora en Mateo capítulo 5, verso 21. Y retrotrae
esta frase del sexto mandamiento, no matarás, y les hace recuerdo, han oído, les dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y añade ese juicio que les mencioné en el capítulo 9, verso 6 de Génesis, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. A todos los que hablaban en ese momento en el Sermón del Monte, sabían muy bien sobre los 10 mandamientos. Y ese profeta justamente agarra ese mandamiento y dice, ustedes han oído, pero yo les digo, aquí aclara, amplifica la visión al ser humano sobre este mandamiento. Concluye de una manera imponente y hace referencia a este mandamiento. Y aclara. No lo dijo totalmente en Sinaí porque el pueblo de Israel no podía escuchar. Y no lo hizo a través de Moisés porque esperó el tiempo apropiado para aclarar sobre esto. Y está aclarando en el verso 22 del capítulo 5 de Mateo. Jesús aclara sobre este asunto del homicidio. Y esto, agárrense, yo sé que lo han leído, pero le vamos a afilar la punta. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús compara y pone al mismo nivel el enojo con el homicidio. Sí. Esto es palabra de Dios. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes no se enojaron nunca? Hermano, yo nunca he matado a nadie. El pago de un homicidio es la muerte. Debería ser juzgada en una corte, que en justas cuentas es la misma condición de estar enojado. Y da una pena, un dictamen, que el matar es igual a matar el estar enojado que un homicidio. Así que yo no sé cuántos homicidas hay acá, desde el que habla. Cristo está hablando con una rigurosidad sobre el enojo, la ira, el insulto. ¿Somos o no somos pecadores? Sin embargo, Juan mismo nos habla que sus mandamientos no son difíciles. Eso dice, o gravosos, o difíciles, complicados. Lo que pasa es el corazón del hombre. En 1 Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. A ver, ¿no es difícil enojarte?
Ahí viene la pregunta de esta prédica: ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué hago lo que hago? Mateo capítulo 15, versos 18 al 19. Jesús aclara por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos esos deseos? Verso 18 dice: porque lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina, lo que hace impuro, lo que ensucia y nos aleja de Dios. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Nos está aquí hurgando Dios, haciendo una cirugía en el corazón de toda la humanidad, de todos nosotros como iglesia. ¿Saben qué, hermanos? No estamos quitando la vida solo cuando estamos cometiendo homicidio. No ocurre algo así inusitado, un homicidio, sino que ya ha nacido en el corazón de la persona antes. Tal vez te has enojado y no con la cara de querer matar, sino con un corazón de enojo contra alguien. Ahí nació incipientemente ya este pecado de homicidio. Tal vez con una ira, con un insulto. Aquí vemos Caín. Caín se molestó en extremo, se enojó, hasta se desfiguró su rostro con rabia. Tenía celos, envidia. Ahí empezó la raíz del homicidio. Tal vez con una cara de molestia, con una cara de enojo. Ahí empezó el homicidio. Caín se enojó, dice mucho, Génesis 4, 5, 6. Y su semblante se demudó, cambió su rostro. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué se ha trastornado? Tu rostro ha cambiado, se ha desencajado. Dios le habla y le aclara que tal condición, el pecado estaba a la puerta en ese enojo. Y cualquier rato podía irrumpir en los actos de Caín, en su accionar. Se iba a manifestar. En verso 7 Dios le dice: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí viene, se urdió en su corazón el mal de Caín. Y todo empezó con algo divino. Dos hermanos dando una ofrenda a Dios. Uno lo hizo mal, no lo hizo bien. Y el otro le entró envidia, enojo, celos, no sé. Entró eso y se enojó. Se molestó con su hermano. Y planeó hacerlo desaparecer. Quitarlo de medio, delante de Dios. Lo voy a quitar a este. Por eso dice en Efesios capítulo 4, verso 26:
No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Yo mientras estaba armando esta exposición, me puse a revisar y en ver mi corazón. A veces pueden quedar resabios, recuerdos, historias que quieren levantar enojo, tal vez injusticias. Y me di cuenta que Dios quiere que esté limpio de toda raíz, inclusive de enojo. No tengo tal vez la intención de matarlo, pero lo hiciera desaparecer. Ojalá no estuviera ahí. ¿Quién lo ha puesto en mi camino? Díganle, si hay alguien que no ha pensado algo así, escucha, vamos a respetarlo. No significa que lo vas a matar inmediatamente, pero el hecho de dejarte, de enojarte, dejar que la ira controle, estás ya con esa semilla que puede terminar de esa manera. Te estás embarcando. Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Lo mismo que un homicida. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Va escalando por temas que directamente no parece homicidio, pero sí, como no quisiéramos hoy agarrarlo del pescuezo. Cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Cuántos crímenes han empezado con un enojo, molestia? ¿Cuántas veces escuchamos crímenes pasionales? Hasta hay canciones. ¿Cuántos crímenes, feminicidios o lo que sea? No estoy justificando, mas todo lo contrario. Empezaron con un enojo intenso. Es ahí que Dios dice, el pecado está a la puerta y te está deseando, pero tú debes dominarlo. Señala la fuente de estos homicidios y debemos cuidar el lugar que se gesta este perverso evento con tan solo que se llama enojo. Por eso dice Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La guerra, hermanos, está en el corazón antes. Ahí está. En tu corazón. Para Caín el problema era Abel, pero no, el problema estaba en su corazón. Y yo me pongo a pensar que la mayoría de mis problemas no están en mi esposa, en mis hijos, en el vecino, en el hermanito, en quien sea, en lo que sea, en el empleado público que me está trancando o el trámite. El problema está en mi corazón. Se soluciona mi corazón y la mayoría de los problemas desaparecen. Quedan algunos por ahí sueltitos. Dígame sí o no. Esta mi mujer. Ay, ya no aguanto más. Mi hijo, pariente, aquel, el vecino. Pero no, el problema está en nuestro corazón.
Por eso Santiago, cuando yo leía Santiago casi no lo leía porque era demasiado radical, pero me he dado cuenta que es un hombre de Dios que apunta, toca la llaga. En Santiago 4, 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen por qué, porque no piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. El mínimo que pone Jesús, que es similar a un homicidio, no matarás, es el enojarse. Y no estoy diciendo que no debemos enojarnos, pero debemos tener mucho cuidado y rápidamente atacar esa raíz que está contaminada. Rápidamente. No dejes que el enojo tome tu corazón, porque te va a destruir. Por eso va creciendo los delitos. La Corte Suprema, primero es Corte, después Corte Suprema y después el infierno. Tal vez no le llames enojo, medio arrebato, medio bronca. Uses otra palabra para que no caiga en esa frase, en esa palabra enojo, pero es similar y parecido. Por eso dice en 1 Juan capítulo 3, verso 15, dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Es decir, que en la cárcel de San Pedro no están todos los asesinos. Según este juicio, todos caemos en el dictamen de Dios. El que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Odiar, despreciar, descuidar. Qué cosa, ¿no? Pero hay solución. No solo vino a aclarar el juicio del mandamiento, sino que vino a poner solución. Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 23, 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora aquí Jesús no está diciendo si estás en el altar por presentar tu ofrenda, está poniendo el máximo de expresión. Y puede ser que estés en tu casa por cocinar o por lo que estés haciendo y te acuerdas que has cometido algo que le ha afectado a tu hermano. Deja. Está poniendo, aun si estás en la iglesia y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja eso, arregla tu corazón, tu problema. No lo dejes crecer. No lo dejes que tome tu corazón el odio, la bronca, la rabia, el enojo. Hay una solución divina y es la conciliación. La conciliación. Y si quieres prevenir de ir a pedir perdón, inmediatamente corrige. Por eso dice en Efesios 4, 31, 32, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense. Mejor es irse librando en el camino de este tipo de
actitudes, de emociones negativas. Y más bien dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Aquí viene la raíz de toda la problemática. Nuestra nación, por eso necesita, y oro todos los días, de que tiene que el Evangelio transformar nuestro país, porque si no vamos a seguir cayendo de tumbo en tumbo, en venganza, enojo, palabras, ofensas, dolor, cuchilladas morales de un lado por del otro lado. ¿Sí o no, hermanos? Pero primero empecemos por la iglesia. Aquí Jesús está abriendo la puerta y aclarando sobre esta enseñanza de no matarás. Porque Dios dijo, voy a hablar a través de un profeta. Escúchenle. Y el que no escuche será cortado de su pueblo. Miren, esto es, ¿sabes? Rompe nuestro esquema acostumbrado a parámetros que nos parecen normales. Se nos hace normal el enojarnos y gritar y insultar. Hasta yo me he sentido convicto. Dios revela a través de Jesús esta maravillosa opción de librarnos cuanto antes de ese enojo, de esa ira, de esa bronca, de ese dolor, de ese resentimiento, de esa envidia. El problema no es tu hermano, el problema soy yo, eres tú. Por eso vino Jesús predicando el arrepentimiento, que el reino de los cielos se ha acercado, porque es el problema, somos nosotros, y hay veces exaltamos nuestras malas actitudes como si fueran virtudes. Nunca de rodillas, siempre de pie. Las vestimos de hábito a nuestras malas acciones, a nuestro corazón enojado, resentido. Por eso Jesús decía, perdona en la oración que se repite muchas veces y por todo lado. Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Lo perdono, hermano. Lo perdono. Dios perdona, pero yo no. ¿Han escuchado eso? No, hermano, si tú no perdonas, vas a tener serios problemas. Por eso dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si has pecado contra tu hermano y lo has ofendido, ve y arregla. Si es posible encontrarlo, tal vez ya muerto, puedes pedir perdón a Dios. Pero debemos tener las cuentas lo más al día posible. Si alguien ha ofendido, y esto está dirigido a la iglesia, has lastimado, debes arreglar, debes reconciliar y estar en paz. Ahora, esta prédica cierra con un epílogo, con un final. Algo importante que Jesús cierra esta enseñanza, esta parte de esta enseñanza, porque continúa después, pero empezaremos por lo primero. En Mateo capítulo 5, 25, 26, Jesús cierra y dice,
Ponte de acuerdo, reconcíliate con tu adversario mientras estás con él por el camino. Es decir, mientras estás en la vida, reconcíliate. Mientras estás viviendo y él está en vida, procura, busca arreglar. Por lo menos arreglar, ya, no tengo yo nada contra ti, te perdono lo que sea. Me acuerdo, se me viene a la memoria en la muerte de este Charlie Quick, no hace mucho, hace un mes, lo mataron. Lo que más me llamó la atención, después la presentan a su esposa, después a veces de algunos días, y ella decía, con el dolor de esa emoción, decía, perdono al que ha asesinado a mi esposo. Esto lo digo en palabras mías, pero ese fue el mensaje. Perdono. A un criminal había quitado la vida de su esposo. A sus hijos pequeños los dejaron huérfanos. Fue un crimen, un asesinato sangriento. No fue cuestión de una enfermedad, no fue cuestión de un atropello, un accidente, sino fue intencional la muerte de este hombre. ¿Y todo por qué? Porque iba contra ideologías. Pero no hacía daño a nada, simplemente no estaba de acuerdo. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino de la vida. Mientras estás cerca o un poco más lejos. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, que el juicio de Dios, hermano, no nos queda otra opción que perdonar y hacerlo de corazón. Perdonar y perdonar. Y no permitir que nuestro corazón se llene de amargura, rencor, odio, envidia, celos. Porque todo eso está bajo el juicio de Dios. Son la raíz en contra de lo que dice no matarás. No es algo utópico. Todos vivimos esto desde el que predica. Para mí ha sido un tiempo de revisar a profundidad en mi corazón, que no tenga a veces malos recuerdos que pueden levantar amargura, resentimiento. Los hay, hermanos, los hay. No eres tú la víctima única en este mundo que sufre y que a mí todo me pasa y por qué yo y por qué yo. Todos caemos en esta bolsa, que es el poder enojarnos, resentirnos, amargarnos. Y va creciendo, y si no puedo insultar, voy a hablar mal de él, voy a ofender, es un tonto, es un necio. Debemos purificar hasta nuestra lengua. Debes arreglar con tu hermano si está a la mano. Si hay problema, debes cerrar de buena manera ese capítulo en cuanto has hecho todo lo posible y simplemente en tu corazón no se guarde amargura. Es la verdad, hermanos. Procura cerrar esas páginas que están todavía abiertas, pendientes de rendición de cuentas. Eso es reconciliar. Yo soy
Contador, conozco muy bien, siempre las cuentas tienen que estar en la contabilidad, te hace, ven, tu cuenta del banco, más esto, menos esto, me da esto. Está conciliado. Tengo identificado mis problemas. Eso significa conciliar. Y reconciliar significaría que lo has revisado y no hay cosa pendiente, cosa oscura, cosa oculta. Está todas las cuentas claras. En cuanto estés enojado, quita eso de ti. No prolifere esa actitud de rabia, de bronca, de mascullar un tema. Si dejo huella en alguien, procura y esmérate en cerrar ese capítulo. Busca al ofendido. Me acuerdo de una hermana, no voy a dar nombres, hace muchos, muchos años. No era Génesis, pero esta hermana sufrió mucho en manos de lo que fue su marido. Mucho. Se entregó al Señor, pero qué mujer para ser piadosa. Brotaba de su piel la piedad. Vivió sola con su hija. Se trasladaron a otro país y quedaba esa historia de su marido, la había maltratado. Le había hecho la vida, parece a cuadros. Difícil. Yo no sé cuántas de acá o varones o mujeres han pasado o están pasando esto. Y ella se entregó al Señor, guardó, perdonó. Y un día su marido le dio cáncer. Y se trasladó hasta ese país a buscarla y a pedirle perdón por todo lo que le había hecho. Esto es real. No necesariamente ella no buscó venganza, revancha, porque al final se entregó a Dios. Escribía versos, prosas, poemas a Dios. Siempre que podía estaba mostrando sus poemas al Señor. No guardó rencor. ¿Sí? A veces Dios puede hacerte arreglar la situación, pero a veces no. Como el caso de esta mujer, esposa de Charlie Kirk, tuvo que perdonar. Pero hermano, ¿cómo? Perdonar. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, a los que lo estaban matando, asesinando al Hijo de Dios, aquel que daba vida, que alimentó, que nunca hizo daño a nadie, ese sí que era impecable. Lo máximo fue que castigó a aquellos que estaban abusando de la casa de su padre. Defendió a su padre. Eso fue. Pero los corrigió. Nada más. Sanaba, resucitaba a los enfermos. Hasta sus discípulos, sus amigos, lo abandonaron. ¿Y qué hizo en la cruz? ¿Ah? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es grave tener en tu persona ira, enojo. Es como un globo. Con helio, si dejas de escapar, lo puedes fácilmente, ya no lo puedes de repente recuperar. Debes limpiar tu corazón de emociones que son raíz de homicidio. Tal vez no se cumpla nunca, pero no te confíes.
El pecado está a la puerta. Momentos que perdimos el camino, en qué momentos que dejamos de escuchar, en qué momento el corazón se volvió frío. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te ve. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momentos que olvidamos al herido? ¿En qué momentos que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te dé. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Donde tú estás hay libertad, sanidad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mover, despertar. Cuando llegues al lugar hay libertad. Mover, despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Hay sanidad. Mover, despertar. Cuando llegas al lugar hay libertad. Hay libertad. Mover, despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te dé. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te dé. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56.
Que Dios te bendiga.